Soy Ana, tengo 36 años, y hasta hace un año creía que mi vida era perfecta. Mi esposo Luis era el hombre con quien había compartido 12 años de matrimonio, una relación que consideraba sólida y llena de complicidad. Él siempre fue carismático con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y tenía esa habilidad de convencer a cualquiera con sus palabras. Vivíamos en un departamento modesto pero cómodo, llevábamos una vida tranquila y ambos trabajábamos en lo que nos gustaba. Yo diseñaba desde casa mientras él era gerente en una empresa de ventas. Pero como dicen, las apariencias engañan, y lo que pensé que era estabilidad, era solo una ilusión. Todo comenzó a cambiar hace poco más de un año. Luis empezó a llegar más tarde del trabajo. Antes solíamos cenar juntos incluso aunque él llegara cansado, pero poco a poco esas cenas se volvieron menos frecuentes. Proyectos importantes, decía él, y yo lo justificaba pensando en su dedicación. Sin embargo, no podía ignorar los pequeños cambios. Su teléfono, que antes dejaba olvidado en cualquier lugar de la casa, ahora estaba constantemente con él, incluso cuando iba al baño. Cuando sonaba, apagaba la pantalla rápidamente. Traté de convencerme de que eran solo imaginaciones mías, pero había algo que no encajaba. Recuerdo un día particularmente extraño. Luis llegó tarde con el cabello desordenado y un aroma diferente al habitual. Le pregunté si había salido con sus compañeros después del trabajo, pero solo respondió, nada importante, no te preocupes, mientras evitaba mirarme a los ojos. Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a inquietarse, pero no tenía pruebas, solo una sensación que crecía con cada día. Una mañana de sábado, mientras Luis estaba en la ducha, ocurrió algo que marcó el inicio de mi búsqueda por la verdad. Su teléfono, olvidado en el comedor, vibró con insistencia. Al principio dudé en tocarlo, sintiéndome invadir una privacidad que jamás había cuestionado. Sin embargo, algo me impulsó a desbloquearlo. Fue entonces cuando lo vi. Un mensaje de una tal Carolina decía, anoche fue increíble, ¿cuándo volvemos a vernos? Mis manos temblaban. Leí el mensaje una y otra vez, esperando que desapareciera o cambiara su significado. Pero no lo hizo. El ruido del agua en la ducha continuaba, pero para mí el tiempo se detuvo. Me sentí atrapada entre la incredulidad y la devastación. Ese hombre que creía conocer mejor que a nadie llevaba meses escondiéndome algo, construyendo una vida paralela. Quise enfrentarlo en ese momento, pero no pude. El miedo a confirmar lo que ya sospechaba me paralizó. Dejé el teléfono donde lo encontré y traté de actuar como si todo estuviera bien. Durante las semanas siguientes, me volví una detective en mi propia casa. Empecé a observar cada movimiento de Luis con más atención, buscando señales que antes pasaban desapercibidas. Llegaba tarde, contestaba llamadas a escondidas y hablaba de reuniones que no existían. Todo parecía encajar, pero aún necesitaba pruebas concretas. Fue entonces cuando recurrí a Mariana, mi mejor amiga. Mariana era la clase de persona que siempre encontraba claridad en medio del caos. Escuchó mi historia con paciencia y aunque estaba furiosa por mí, se mantuvo serena. Ana, necesitas pruebas. Si lo confrontas ahora, lo negará todo y te hará sentir culpable, me dijo. Sus palabras tenían sentido. Decidí seguir su consejo y recopilar evidencias antes de enfrentar a Luis. Comencé revisando sus estados de cuenta. Los extractos mostraban cargos en restaurantes que nunca visitamos juntos y reservas en hoteles que jamás mencionó. Cada descubrimiento era como una daga que se clavaba más profundo, pero también fortalecía mi determinación. Una noche, mientras él dormía, revisé su correo. Encontré mensajes de Carolina, llenos de promesas y confesiones de encuentros furtivos. El Luis que describía en sus palabras no era el hombre que yo conocía. Con todo este peso sobre mis hombros, Mariana me sugirió algo más drástico, contratar a un investigador privado. Al principio me sentí culpable por siquiera considerarlo, pero luego comprendí que esta era la única forma de saber toda la verdad sin lugar a dudas. El investigador no tardó mucho en confirmar lo que temía. Luis no solo estaba teniendo una aventura con Carolina, sino que llevaba casi un año viviendo una doble vida. Una noche, después de semanas de recopilar pruebas, decidí que era momento de enfrentar a Luis. Lo esperé en la sala con todo listo, copias de los mensajes, las reservas de hoteles y las fotos que el investigador privado había conseguido. Mi corazón latía con fuerza mientras imaginaba cómo reaccionaría.
Cuando finalmente llegó, tardó un momento en darse cuenta de que algo no estaba bien. Al ver los documentos sobre la mesa, su rostro pasó de la confusión al enojo en cuestión de segundos. ¿Qué es esto, Ana?, preguntó con tono desafiante. Sus palabras eran frías, pero no lograron esconder la culpa que empezaba a reflejarse en sus ojos. Es todo lo que me has ocultado, Luis. Todo lo que has destruido, respondí mientras trataba de mantener la voz firme, aunque por dentro me sentía desmoronándome. Intentó negar las evidencias llamándolas malentendidos, pero cuando le mostré las fotos con Carolina, su máscara se rompió. Finalmente lo admitió. Sí, estoy con Carolina. Ella me hace sentir vivo, algo que contigo hace años no siento. Esas palabras fueron como una puñalada. No solo estaba traicionándome, sino que también hacía parecer que yo era la culpable. Las lágrimas comenzaron a correr, pero no quise que me viera débil. Después de todo lo que construimos juntos, esto es lo que eliges, una mentira, le dije. Pero Luis no parecía arrepentido. Su mirada reflejaba más cansancio que culpa, como si quisiera que terminara rápido para poder salir de esa sala. Contra todo pronóstico, le propuse ir a terapia de pareja. No sé si fue por amor o porque aún no estaba lista para rendirme. Aceptó, aunque no de buena gana. Durante las primeras sesiones intenté abrirme y hablar de lo que sentía, pero Luis estaba distante. Respondía con monosílabos como si estuviera cumpliendo con un trámite. La terapeuta notó su apatía, pero no insistió. En casa, las cosas no mejoraron. Él seguía viendo a Carolina y ni siquiera se molestaba en esconderlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba luchando sola. Un día, después de una de las sesiones más tensas, regresé a casa y encontré sus cosas empacadas. Ana, esto no está funcionando. Me voy con Carolina, me dijo sin mirarme a los ojos. No lloré frente a él. Simplemente asentí y lo dejé ir. Pero cuando se fue, el silencio en casa fue ensordecedor. Me senté en el sofá y las lágrimas finalmente brotaron. No era solo la pérdida de Luis lo que dolía, sino también la pérdida de la vida que había imaginado junto a él. Los meses siguientes fueron un torbellino. Intenté enfocarme en mi trabajo, pero la tristeza era abrumadora. Mariana estuvo a mi lado en todo momento, recordándome que merecía algo mejor. Aunque sus palabras eran reconfortantes, no podían llenar el vacío que Luis había dejado. Mientras tanto, él y Carolina parecían estar construyendo la vida perfecta. Veía fotos de ellos en redes sociales, sonriendo como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de revelar la verdad. A los pocos meses, escuché rumores de que Carolina había dejado a Luis. La relación que parecía perfecta se había desmoronado cuando ella descubrió que Luis no era el hombre que le prometió ser. Se llevó una buena parte de su dinero y lo dejó enfrentando deudas que no podía manejar. Intentó regresar a mí, diciendo que había cometido un error, pero para entonces yo ya había aprendido a valorarme más. Lo rechacé, aunque no fue fácil. Todavía había una parte de mí que lo amaba, pero sabía que volver con él solo me arrastraría de nuevo al dolor. Aunque me gustaría decir que mi vida mejoró de inmediato, no fue así. Los recuerdos seguían atormentándome y reconstruirme tomó tiempo. Tuve que vender el departamento y mudarme a un lugar más pequeño, pero en ese espacio encontré algo que había perdido hacía mucho: paz. Hoy sigo sola, pero por primera vez en mucho tiempo no me siento incompleta. Entendí que no todas las historias terminan con un final feliz, pero eso no significa que no haya lecciones que aprender. Si algo me dejó esta experiencia es que el amor propio es la base de cualquier relación. Luis no era el hombre para mí, y aunque el proceso fue doloroso, agradezco haber encontrado la fuerza para dejarlo ir.